Bien, mi nombre es Domingo Romero Miguel Ángel, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la materia de conmutación y enrutamiento de redes del 7ISC 21. A continuación, se les mostrará la justificación del examen 3 de la plataforma de Cisco. Bien, previamente ya estamos en nuestra plataforma de Cisco de conmutación y enrutamiento de redes. Nos dirigimos a lo que es el apartado del capítulo 3 y le damos a iniciar el capítulo 3. En este caso, ya se realizó el examen del capítulo 3 previamente y para agilizar la explicación y el proceso se tomaron capturas de pantalla de todo lo que es el examen del capítulo 3, así como su justificación. Todo esto se obtuvo de la plataforma de Cisco. Bien, nos dice la pregunta 1, que mencionemos tres protocolos de la capa de aplicación forman parte del paquete de protocolo TCP/IP. Tenemos que elegir tres opciones. En este caso, se seleccionó FTP, DNS y DHCP. Esta respuesta la podemos encontrar en el capítulo 3, este conjunto de protocolos TCP/IP 3.2223, donde nos menciona el conjunto de protocolos TCP/IP y nos menciona que en la capa de aplicación, como nos está preguntando en la pregunta 1, nos dice que está los DNS, los DHCP y los FTP. Podemos corroborar lo que en efecto es correcta. Ahora proseguimos con la pregunta 2. ¿Cuál es la PDU que se procesa cuando un equipo de host desencapsula un mensaje en la capa de transporte, del modelo TCP/IP? Nos habla que es segmento. Y aquí nos está diciendo en el apartado de desencapsulamiento 3.3.14 que dice que el desencapsulamiento es el proceso que utiliza los dispositivos receptores para eliminar uno o más de estos encabezados de protocolo y es un segmento TCP, a lo que nuestra pregunta 2 es correcta. Bien, en la pregunta 3 dice que tenemos que una cada descripción con el término correspondiente y no se utilizan todas las opciones. En este caso se seleccionó que es codificación del mensaje, encapsulamiento del mensaje y estimación de tamaño de mensaje. Esto lo podemos encontrar en diferentes apartados, que son los siguientes. Es en el capítulo 3, subcapítulo 3.1.1.3, que habla de la codificación de los mensajes, que nos dice que la codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. Nos vamos a la pregunta 3. Y codificación es el proceso de convertir la información de un formato a otro o aceptable para la transmisión. Vemos que en efecto es correcto. Ahora vamos con lo que es encapsulamiento del mensaje. Esto lo podemos encontrar en lo que es en formato de encapsulamiento del mensaje. En el siguiente apartado, el proceso que consiste en colocar un formato del mensaje dentro de otro formato de mensaje se denomina encapsulamiento. En efecto, vemos que es correcto. El proceso de colocar un formato de mensaje dentro de otro. Y por último, vamos a la estimación del tamaño, que nos menciona que el proceso de dividir un mensaje largo en partes individuales antes de enviarlo por la red. Esto lo podemos encontrar en el 3.1.1.5 que habla del tamaño del mensaje en los siguientes dos apartados, que están divididos en fragmentos más pequeños u oraciones y cuando se envía un mensaje largo de un host a otro a través de una red, es necesario separarlo en partes más pequeñas, haciendo referencia a la respuesta de la pregunta 3. Entonces, corroboramos que en efecto son correctas. Ahora nos dirigimos a lo que es la pregunta 4. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre los protocolos de red es correcta? En este caso se seleccionó que es define cómo se intercambian los mensajes entre el origen y el destino. Esto lo encontramos en protocolos de red 3.2.1.2, a donde nos están hablando de los protocolos de red. Define un formato y un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos. Y podemos corroborar que en efecto es correcto lo que es la pregunta 4. Proseguimos con lo que es nuestra pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de que los dispositivos de red utilizan protocolos estándar abierto? Se seleccionó que un host cliente y un servidor con destinos de sistemas operativos pueden intercambiar datos correctamente. Esto lo podemos encontrar en estándares abiertos 3.2.3.1, que habla que los estándares abiertos también permiten que un cliente con el sistema operativo OS o de Apple descarguen una página web de un servidor
En este caso, los servidores hacen énfasis de lo que sería nuestro host, que sería de la respuesta de la pregunta 5. Esto se debe a que ambos sistemas operativos implementan los protocolos estándar abiertos, que en efecto, que es lo que nos menciona la pregunta 5 de los estándar abiertos. Entonces, corroboramos que nuestra pregunta 5 también es correcta. Para la pregunta 6, ¿en cuál de estas capas del modelo OSI se agregaría una dirección lógica durante el encapsulamiento? Se seleccionó que es capa de red. Esto lo podemos encontrar en lo que habla del conjunto de protocolos TCP/IP 3.2.2.3, donde nos menciona con una ilustración que en la capa de acceso de red, que los protocolos proporcionan un medio de encapsulamiento de paquete para transmitirlos a través de un enlace, serial. Y esto lo podemos corroborar que en efecto el encapsulamiento se da en la capa de red. Aquí es capa de acceso de red. Ahora proseguimos con la pregunta 7. En la pregunta 7 nos habla qué sucede si se configura de forma correcta la dirección del gateway predeterminado de un host. Se seleccionó que el host no puede comunicarse con host en otras redes. Esto lo corroboramos en el apartado 3.3.2.4, a donde dice, es importante que en la dirección IP del gateway predeterminado esté configurada en cada host de la red local. Todos los paquetes que tienen como destino redes remotas se envían al gateway predeterminado. Y podemos corroborar que en efecto es correcta nuestra pregunta 7. Proseguimos con la pregunta 8. ¿En qué tipo de comunicación se envía un mensaje a todos los dispositivos de una red de área local? Se selecciona que es difusión. Esto se encuentra en opciones de entrega del mensaje en el 3.1.1.7, donde nos menciona que si es necesario que todos los hosts de la red reciban el mensaje a la vez, se utiliza el método de difusión. Entonces, en efecto, vemos que es difusión. ¿Qué dirección utiliza una NIC cuando se decide si acepta o no una trama? Es la dirección MAC de destino. Esto lo podemos encontrar a donde nos hablan de dispositivos en la misma red, en el subtema 3.3.2.3, que habla que las direcciones MAC están integradas físicamente a la NIC del Ethernet, y lo podemos encontrar que direcciones MAC de destino, cuando el dispositivo receptor está en la misma red que el dispositivo emisor, la dirección MAC de destino es la dirección de enlace de datos del dispositivo receptor. Eh, Nos dan un pequeño ejemplo para corroborar que en efecto la pregunta es correcta. En la pregunta 10 nos dice que una función de los que tenemos que unir la función de protocolos con la descripción, teniendo en cuenta que un cliente de red está visitando un sitio web y no se utilizan todas las opciones. En este caso, habla de los protocolos de aplicación, protocolo de internet, protocolo de acceso a la red y protocolo de transporte. Esto lo podemos encontrar en los siguientes capítulos, que habla de interacción de protocolos, que es el 3.2.1.3, donde nos habla del protocolo de aplicación, que rige la forma en que interactúa un servidor web y un cliente web, que sería HTTP, y lo podemos corroborar que nos está hablando en un protocolo de aplicación. Lo podemos buscar que en protocolo de aplicación rige la manera que interactúa un servidor y un cliente web. En efecto, vemos que es la manera en que interactúa un servidor y un cliente web. Ahora nos vamos que es un protocolo de transporte. En el protocolo de transporte habla que administra las conservaciones individuales entre los servidores y cliente web. Y eso lo podemos encontrar que es un protocolo que administra las conversaciones individuales servidor del cliente web. En efecto, vemos que es correcto. Ahora vamos con lo siguiente, que es protocolos de Internet, que toman los segmentos de un protocolo. En este caso toman los segmentos de protocolo formateados del TCP/IP, encapsularlos en paquetes, asignar las direcciones apropiadas y seleccionar la mejor ruta del host de destino. Lo podemos comprobar que en efecto es correcto, que es protocolo de Internet. También tenemos una ilustración a donde se habla de los protocolos que estamos mencionando. Ahora vamos con el siguiente, que es protocolo de acceso a la red. Protocolo de acceso a la red nos habla que prepara los paquetes para su transmisión mediante los medios de red. Entonces, en este caso, nos dice que prepara los transportes que para su transmisión mediante lo de la red.
Esto lo podemos encontrar en lo que nos habla de tomar segmentos formateados del TCP y encapsularlos en paquetes para enviarlos por la red. Bien, vemos que en efecto nuestra pregunta 10 es correcta. Ahora proseguimos con la pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes características describe el gateway predeterminado en equipo host? La dirección lógica de la interfaz del router en la misma red que el equipo host. Eso lo encontramos en el sistema 3.3.2.4 de dispositivos de una red remota. Dice que se utiliza la dirección MAC de Ethernet del gateway predeterminado o el router, que hace énfasis a lo de la pregunta 11. Entonces vimos que en efecto es correcto. Ahora, pues seguimos con la pregunta 12, que nos habla que un cliente web envía una solicitud de página web a un servidor web. Desde la perspectiva del cliente, ¿cuál es el orden correcto del stack de protocolos que se utiliza para preparar la solicitud para la transmisión? Se selecciona que es HTTP, TCP, IP, Ethernet. Esto lo podemos encontrar en el sistema de interacción de protocolos 3.2.1.3, que habla de la comunicación entre un servidor web y un cliente web, que es un ejemplo de interacción entre varios protocolos. Los protocolos que se muestran en la figura son. Entonces, esto vemos que es nuestra pregunta 12 y la respuesta sería que es HTTP, TCP, HTTP, TCP, y vemos que aparece IP y Ethernet. Esto también lo podemos encontrar aquí, que es IP y Ethernet en nuestra ilustración. Entonces vemos nuevamente que es correcto. Proseguimos con lo que sería nuestra pregunta 13. En este caso, la pregunta 13 habla de qué son los protocolos exclusivos. Nos menciona que los protocolos desarrollados por organizaciones que tienen control sobre su definición en operación, entonces esto lo podemos encontrar en el subtema 3.2.2.1 que habla de los suites de protocolos y estándares del sector, en el siguiente párrafo subrayado, que dice que algunos protocolos son exclusivos, lo que significa que una empresa o proveedor controla la definición del protocolo y cómo funciona. Entonces vemos que en efecto nos habla que los protocolos desarrollados por organizaciones y los controlan sobre su definición o operación, que es lo que nos habla el párrafo antes subrayado. La pregunta 14, ¿cuál de estos métodos puede utilizar los PC para asegurar que no se descarten los paquetes debido a que se envíen demasiados datos demasiado rápido? Hablamos del control de flujo. Esto lo podemos encontrar en la sincronización del mensaje, subtema 3.1.1.6, a donde habla del control de flujo. Nos menciona que la sincronización también afecta la cantidad de información que se puede enviar y la velocidad con la que puede entregarse, que hace referencia a la pregunta 14 del examen del capítulo 3 de la plataforma de Cisco. Entonces la respuesta es control de flujo. Vemos que es control de flujo y vemos que en efecto es correcto. Vamos con la pregunta 5. En este caso, nos dice que consultemos la ilustración. El host A intenta conectarse con el servidor B. ¿Cuáles son las afirmaciones que describe correctamente el instruccionamiento que el host A genera al proceso? Esta pregunta tenemos que consultar la ilustración y previamente con el conocimiento que adquirimos del capítulo 3 tenemos que contestar en base a esto. Se selecciona que es un paquete con dirección IP de destino del servidor B y una trama con la dirección MAC de destino del router A. Esto lo podemos corroborar en nuestra ilustración. Ahora proseguimos a la pregunta 16. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre los modelos TCP/IP y OSI es verdadera? La capa de transporte TCP/IP y la capa 4 de OSI proporcionan servicios y funciones similares. Esto lo podemos encontrar en el subtema de comparación entre modelo OSI y modelo TCP/IP en el 3.244, que nos habla en el párrafo subrayado que la capa OSI 4 a la capa de transporte asigna directamente a la capa del transporte TCP/IP. Esta capa describe los servicios y las funciones generales que proporciona la entrega ordenada y confiable de datos entre los hosts de origen y destino. Y las similitudes claves se encuentran en la capa de transporte y en la capa de red. Vemos que nuestra pregunta en efecto es correcta. Ahora proseguimos con nuestra pregunta 17. La 17 nos dice, ¿cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar estándares para el desarrollo y la implementación de protocolos? Se seleccionó que los productos de distintos fabricantes pueden interoperar correctamente. Esto lo encontramos en el sistema suite de protocolos y estándares del sector 3.221, que nos menciona que el uso de estándares en el desarrollo y la implementación de protocolos aseguran que productos de distintos fabricantes pueden interoperar correctamente y vemos que es correcto. Ahora proseguimos con la pregunta 18, que nos menciona que cuáles son las tres capas del modelo OSI que son comparables en su función a la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Se selecciona que es sesión, presentación, aplicación.
Esto lo podemos encontrar de igual manera en la comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP en el apartado 3.2.4.4, que nos habla que la capa de aplicación TCP/IP incluye un número de protocolos que proporciona la funcionalidad específica a una variedad de aplicaciones del usuario final. Las capas son las 5, 6 y 7 del modelo OSI. Las 5, 6 y 7 son la aplicación, presentación y sesión del modelo TCP, que nos habla que son comparables a la aplicación, que es nos menciona la pregunta 18. Entonces vemos que en efecto es correcto. Proseguimos con la pregunta 19. ¿Cuál es el proceso que se utiliza para colocar un mensaje dentro de otro para transferirlo de origen al destino? Es encapsulamiento. Lo podemos corroborar en el apartado de formato y encapsulamiento del mensaje 3.1.1.4, en el párrafo que está subrayado, que nos habla del proceso consiste en colocar un formato de mensaje dentro de otro formato de mensaje, se denomina encapsulamiento. Vemos que es correcto. Proseguimos con la pregunta 20, perdón, 20, que nos habla de una de las descripciones con la organización, no se utilizan todas las opciones. Se seleccionó lo que es la ISOC y por último la IANA. Esto lo podemos encontrar en diferentes apartados. En los estándares de Internet, que es el apartado 3.2.3.2, nos habla de la ISO, que es el responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso abierto de Internet en todo el mundo. Lo corroboramos que nos dice, esta organización promueve el desarrollo, la evolución y el uso abierto de Internet en todo el mundo. Es correcto. Ahora vamos con lo que es la ISO, que nos habla que esta organización es el mayor desarrollador de estándares internacionales del mundo para una amplia variedad de productos y servicios. Se le conoce por su modelo de referencia de interconexión de sistema abierto. Esto lo podemos encontrar en el capítulo de 3, que habla de los protocolos y comunicación de red, 3.4.1.4, en el párrafo subrayado, que dice que la ISO es la Organización Internacional de Normalización, es el mayor desarrollador del mundo de estándares internacionales para una amplia variedad de productos y servicios. Vemos que en efecto es correcto. Y por último, buscamos lo que es IANA. Esto lo encontramos en estándares de Internet 3.2.3.2, que nos dice que es responsable de supervisar y administrar la asignación de direcciones IP, la administración de nombre de dominio, identificadores de protocolo para la ICANN. Esto lo podemos corroborar, que dice que es la organización responsable de controlar y administrar la asignación de direcciones IP, la administración de nombre de dominio y identificar los protocolos. Vemos que en efecto es correcto. Proseguimos con la pregunta 21, que entonces dice, ¿qué formato de PDU se utiliza cuando la NIC de un host recibe bits del medio de red? Se colocó que es trama. En este caso lo podemos encontrar en direcciones de red, en el apartado 3.3.3.2.1, en el subtema, perdón, a donde menciona direcciones de origen y destino de la capa de enlace de datos, que nos dice que son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz que es de la NIC a otra de la misma red, que es lo que nos está preguntando. Para la redundancia, la pregunta 21. Vemos que en efecto es correcta. Proseguimos con la pregunta 22, que igual tenemos que consultar la ilustración y contestar la pregunta. Si el host 1 transfiere un archivo al servidor, ¿qué capa de modelo TCP/IP utilizaron? Esta pregunta se contesta en base a la ilustración y conocimiento previo que adquirimos de la plataforma de Cisco del capítulo 3 y se coloca que es solo las capas de aplicación de transporte de Internet y de acceso a la red, que esto lo podemos encontrar de las diferentes capas aquí está, de las interconexiones de protocolos, que son las diferentes capas de aplicación, transporte de Internet y acceso a la red. Bueno, esto sería todo. Hasta aquí.